Bienvenido a nuestro programa Supremo.1. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y quiero tratar una palabra corta y precisa, tratando de que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en su versículo, capítulo 22, en su versículo 35. Versículo 35. Y dice la palabra de Dios: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y como tema, amar al prójimo como a sí mismo. Le vamos a dar énfasis al versículo 39. Dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios nos ordena de que debemos de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué a sí mismo? Porque uno mismo no se va a querer hacer daño. Aunque hoy en día estamos viviendo en tiempos donde hay personas que no le importa su vida, ni le importa la vida del prójimo tampoco. Pero la palabra de Dios dice que amemos al prójimo como a sí mismo. Y amar al prójimo como a sí mismo, créeme que no es fácil. No es fácil amar al prójimo. El prójimo es amar a otra persona como a ti mismo. No es fácil amar al prójimo como a sí mismo, porque hay personas, o habemos seres humanos, o hay personas que tienen una forma de ser muy diferente a la forma tuya, a la forma que tú quieres. Y quizás esa persona no se adecua o no es como tú quieres que sea. Entonces, convivir con una persona que no es como tú quieres que sea, muchas veces eso trae dificultad. Entonces, la palabra de Dios hace énfasis y dice: ama al prójimo como a ti mismo. Ámalo como tú te amas. La palabra de Dios nos trata de enseñar en este versículo de la Biblia de que tenemos que aprender a amar a la persona aún con los defectos que tengan. Y si tienen defectos que lo pueden llevar al pecado, tenemos que orar. Tenemos que orar para que sea Dios que lo transforme. Pero la palabra de Dios aquí nos enseña de que tenemos que aprender a convivir con el prójimo. A que tenemos que tratar de conocerlo, de respetarlo, de no faltarle. Si nosotros todos los seres humanos ponemos esta palabra de Dios por obra, se acaban los atracos. Se acaban el hacerle daño al prójimo. Si ponemos esta palabra de Dios por obra, el amar al prójimo como a sí mismo, hoy en día quizás no hubiera que decir tanto: quédate en casa. Con lo que está pasando y con el temor que está viviendo el mundo, muchas personas diciéndole a otro: quédate en casa, y muchas personas siendo imprudentes, otros rebeldes, y es terrible lo que se vive hoy en día. Pero si lo pusiéramos por obra, esta palabra de amar al prójimo como a sí mismo, entonces nos cuidáramos y cuidáramos al prójimo. Es importante de que cuando tú pones la palabra de Dios por obra, el Señor te respalda. El Señor te respalda y el Señor te cuida. Por eso yo siempre le digo a la persona: si tú tomas a Dios en serio, Dios también te toma en serio. Si tú dejas que a Dios se te revele, Dios se te revela. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios nos invita a que clamemos, a que lo busquemos, y Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, porque nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad de ver el presente y saber del pasado, pero no podemos ver el futuro. Solamente Dios sabe lo que va a pasar después de una hora, después de 2 minutos, de 1 minuto, hasta de 10 segundos. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, y te invito a que pongas esta palabra por obra y te dará grandes resultados. Amar al prójimo como a sí mismo. Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te fortalezca en el nombre de Jesús. Amén y amén.